La prisión preventiva es una medida cautelar. Es una medida cautelar de naturaleza personal. Es decir, no tiene una naturaleza sancionadora. Por lo tanto, debe de presentarse o debe de aprobarse verificando que cumpla con un principio básico rector, que es el pro libertatis. Es decir, la excepción es la prisión preventiva y la libertad de una persona bajo los parámetros de la presunción de inocencia, especialmente, debe ser la libertad. Y más aún, si el ejemplo, el Poder Judicial, en la casación que siempre se utiliza para la prisión preventiva, que es la C26-2013 Moquegua, señala claramente que este es el principio rector de la prisión preventiva. Ahora bien, además de ese principio, por supuesto, la naturaleza propia de la prisión preventiva exige que se cumpla con la excepcionalidad y con la proporcionalidad. Cosas, asuntos, doctor, que no han sido evaluados, merituados y, por supuesto, sostenidos en la resolución que hemos apelado. Ahora, debe de evaluarse los requisitos presentados, o más bien las justificaciones dadas por el juzgador al momento de emitir la resolución número 2. ¿Qué cosa es lo que nos dice el juzgador, doctor? Para hacer un resumen rápido. Primero, que se dispone la prisión preventiva porque el investigado habría mostrado una negativa a colaborar. ¿Cuál es esta negativa a colaborar? El no haber, más bien, haber confesado, pero parcialmente. Eso es lo que dice expresamente la resolución. Segunda razón que utiliza el juzgado, porque la Fiscalía dice que tiene información sobre otros casos de violencia contra la mujer en la que ha participado mi patrocinado. Ese de habría participado, no, en una resolución de prisión preventiva se analizan los hechos claramente demostrados y acreditados, señor magistrado. No puede basarse en suposiciones o en presunciones o en ideas preconcebidas con respecto al tema, como ha ocurrido en el presente caso. Tercero, dice que se dicta la prisión preventiva por manipular los actos de prueba, los elementos de prueba. Se refiere en este caso, señor magistrado, a que mi patrocinado, según la Fiscalía, habría limpiado el lugar, pero sin mencionar el señor juez que en este caso concreto, lo de la limpieza, la propia persona que alquiló, es decir, los dueños del local, señalan e indican que ellos llegaron después a limpiar. Entonces tendríamos que saber exactamente de qué limpieza está hablando. Más aún, cuando... Se ha ido la señal del señor abogado. Señor especialista, por favor, comuníquese con el abogado para poder continuar con la diligencia. Sí. Vamos a suspenderlo por unos segundos. Señor director de debate, para informar de que el señor abogado indica de que ha tenido problemas con su conexión y está volviendo a ingresar. Muy bien, entonces vamos a esperar unos segundos más para poder que ingrese el señor abogado y continuar con la diligencia. Señores magistrados, disculpen, ya logré ingresar. Muy bien, abogado, prenda su cámara, por favor. Muy bien, usted se había quedado, por favor, solo a tener acceso al internet, esperando que se haya solucionado ya el impasse. Sí. Vamos a continuar. Usted se había quedado respecto al hecho fáctico de la limpieza del lugar. Ahí se había quedado. Por favor, puede continuar. Muchas gracias. Sí. Sin señalar, como mencionaba, sin señalar al señor magistrado, que en las declaraciones de los dueños del local se menciona que ellos también limpiaron. Luego, eso en cuanto a la manipulación de los elementos de prueba. Luego, el señor magistrado menciona como argumento de su decisión que mi patrocinado no tendría arraigo laboral ni familiar. Incluso menciona que tampoco tendría arraigo domiciliario, pero ahí hace una distinción que quisiera mencionar también aparte. Señala que en el domicilio no tendría arraigo, domiciliario, porque no habría indicado con exactitud por qué razón está viviendo ahí. Y lo cito textualmente, para que no quede ninguna duda. Dice, ¿a razón de qué vive ahí? Expresamente menciona esto el magistrado. Luego, con respecto al arraigo laboral,
dice que mi patrocinado es el que no ha demostrado la solvencia al momento de, evaluarse lo del tema de el arraigo laboral. Es lo que no entiendo. O sea, ¿cómo es que el investigado es el que tiene que demostrar su solvencia? Más aún, con respecto al arraigo domiciliario, es la propia policía que tiene un informe sobre el domicilio de mi patrocinado. Y luego, con respecto al arraigo familiar, menciona el señor magistrado que mi patrocinado no ha demostrado, no habría demostrado que tiene hijos, que tiene una familia a quien mantener. Señor magistrado, el Tribunal Constitucional ha indicado que una manifestación de imparcialidad sería cuando las decisiones de los magistrados, de los jueces, no involucra una idea preconcebida en cuanto al asunto sometido a su estudio. Y en este caso, señor magistrado, las razones dadas por el juez que evaluó el pedido, el requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, presentado por la Fiscalía, demuestra tener ideas preconcebidas sobre el caso. Porque a pesar de que tiene todos los arraigos demostrados, incluso con informes de la propia policía, el señor juez llega a darle la vuelta a estos arraigos, planteando preguntas como la que acabo de señalar, es decir, de qué, a razón de qué vive ahí, o sea, por qué está viviendo en esa casa. O sea, ese tipo de argumentos, además de prejuiciosos, señor magistrado, ya son ideas preconcebidas no basadas en lo que exige la norma. El Tribunal Constitucional que he mencionado señala que una prueba de esas ideas preconcebidas lo he encontrado, por ejemplo, en esta sentencia que es el 4382 del 2023, proceso de amparo, el caso conocido como Arsenio Oreguardia. Es decir, no se puede plantear cuando argumenta una decisión, ya sea el fiscal, o sea la policía, o perdón, sea el magistrado, el juez, bajo supuestos o presunciones que no estén determinadamente clarificados y acreditados en los elementos de convicción presentados, en este caso particular de la prisión preventiva, por el Ministerio Público. Ahora, el señor magistrado también señala como argumento que mi patrocinado, y lo he indicado, no habría manifestado o mostrado una colaboración. ¿Qué significa que no ha demostrado una colaboración, señor magistrado? Mi patrocinado fue detenido el día que fue citado a declarar y él se presentó a la comisaría. Él no rehuyó presentarse, él no se alejó, no se ocultó. Él fue citado a una declaración y él se presenta. Y en ese momento se hace efectiva la detención preliminar ordenada por un juzgado. Si fuera el caso contrario, es decir, que mi patrocinado no se hubiera presentado, podríamos incluso suponer, y aún así no es una base normativa exigida por la ley, ¿ya?, que mi patrocinado haya querido evadirse. Pero no, mi patrocinado está detenido en este momento porque él se presentó voluntariamente a declarar. No puede señalarse, como mal indica el señor magistrado, que su confesión no ha sido completa, que ha sido parcial, porque menciona otros hechos que tienen que ser materia de investigación. Incluso lo dice también, al final de su resolución, el señor magistrado dice, lo indicado por el investigado tiene que ser investigado también por el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, discúlpeme, ¿en qué norma se sostiene el señor magistrado que decide la prisión preventiva para indicar que el elemento, la declaración, perdón, y patrocinio es un elemento de prueba o que acredita algún hecho? No existe una norma, más bien está prohibido tener como elemento de prueba la declaración de un investigado en un proceso. Ante eso, señor magistrado, es clara la presunción perjudicial en contra de mi patrocinado. No estamos todavía en la etapa de juicio, señor magistrado. Por esa razón que son los dos principios rectores de la prisión preventiva. Me refiero en este caso a al principio o denominado pro libertatis, que se basa en la excepcionalidad de la prisión preventiva y en la proporcionalidad de la medida.
concluido. Le voy a dar un minuto adicional para que pueda concluir. Para concluir con eso. La proporcionalidad incluso, señor magistrado, está mal diseñada en la decisión judicial. ¿Por qué? Porque dicta 9 meses sin estipular claramente por qué razón se necesitan los 9 meses. Más aún, del requerimiento del inicio, de prisión preventiva, de investigación preparatoria, el fiscal, señor magistrado, menciona hechos, elementos de prueba que quiere buscar que no significan en ningún momento la participación del patrocinado, salvo en el informe psiquiátrico. Señor magistrado, en atención a ello, a que el señor magistrado que emite la decisión fijando la prisión preventiva, lo emite basándose en cuestiones prejuiciosas que afectan la normativa que exige cumplir con determinados principios para fijar una prisión preventiva, ¿ya? Vulnera los derechos que hemos señalado en nuestro escrito de apelación y especialmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Debió haberse planteado, según lo que exige la norma y las decisiones judiciales, una medida coercitiva del derecho fundamental a la libertad menos agraviante. Se está tomando en cuenta la prisión preventiva, señor magistrado, como una pena anticipada, porque lo menciona así específicamente el magistrado. Indica que este es un caso gravísimo y que existe elementos que acreditan la responsabilidad de mi patrocinado, lo que no es correcto en este tipo de medidas. Por lo tanto, señor magistrado, en atención a lo expuesto, a la vulneración normativa por parte del señor magistrado que dicta la prisión preventiva y en atención a las decisiones judiciales, que sería largo enumerarla, solicito la revocatoria de la prisión preventiva y que se le fije una medida coercitiva de carácter personal menos gravosa para no afectar el derecho fundamental, puesto que mi patrocinado, aún teniendo su declaración, le aplica el principio de presunción de inocencia. Si no, estaríamos convirtiendo, como digo, señor magistrado, en una pena anticipada la prisión preventiva. Señor abogado, se está redundando. Muchísimas gracias. Señor fiscal, igual tiempo, por favor. Muchas gracias, señor director de debate. El Ministerio Público considera en este caso que la CUOT ha realizado un análisis objetivo y sistemático que ha conllevado a establecer que se presentan los presupuestos materiales que prevé el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como los desarrollados en la casación número 626-2013 Moquegua y del Acuerdo Plenario 1-2019, puesto que se presentan los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado con el delito de feminicidio en agravio de quien en vida fue Kimberly Tapia Ortiz, y que además en la audiencia de prisión preventiva han sido enumerados por el Ministerio Público, creando así convicción en el ACO de que este presupuesto ha sido ampliamente superado, puesto que no solo son suficientes, sino abundantes, ya que a través de ellos se ha logrado conocer que el procesado, quien era enamorado de la víctima, la llevó hasta el condominio Renacer en Cieneguilla, lugar que previamente había alquilado, y ya en el interior de la vivienda, ubicado en el lote 13, donde llegaron el día 8 de septiembre de 2024, esta persona la ataca al cogerla de las manos, atándola con un cintillo de plástico para luego llevarla al baño, y en ese lugar, utilizando un cuchillo que él había llevado, la apuñala en la zona del cuello. Y no solo en una oportunidad, sino varias veces, evidenciándose con ello su violencia y desprecio hacia la vida de su pareja sentimental, provocando el deceso de dicha persona, puesto que el certificado de necropsia ha precisado que la causa de muerte fue laceración completa de arteria carótida derecha, herida cortante en cuello, luego de lo cual cercena su cuerpo en 2 partes y los arroja en un hoyo que cava en la parte posterior del inmueble, y lo cubre con tierra y piedras para después limpiar la escena del delito con lejía y abandonar el lugar en un taxi, siendo que en el trayecto se deshace de las evidencias tales como restos biológicos y materiales utilizados en la perpetración de los hechos. Ahora, en el caso concreto, por el principio de congruencia,
recursal tenemos que la defensa técnica no está cuestionando los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a su patrocinado en el delito que se le atribuye. Sin perjuicio de ello, ha señalado la defensa técnica que el ACOT le habría indicado al fiscal que investigue respecto a esa otra persona que hace mención el procesado, quien le habría impulsado a realizar la conducta que se le incrimina. Sin embargo, no encontramos en la resolución dicha aseveración. Lo que encontramos es que el ACOT señala en el punto 3º que ese elemento de descargo no tiene elementos de convicción que hayan sido presentados por la defensa técnica. Incluso menciona de que el abogado, dentro de su exposición, indica de que ello se debe determinar durante la investigación preparatoria. Pero vemos que durante la investigación prolija que ha realizado el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, no se ha encontrado rastro u otro de otra persona más que del procesado. En todo caso, será en investigación, como señala la defensa técnica, que eso salga a la luz. Si además tenemos que de su evaluación psicológica efectuada al procesado, la psicóloga ha indicado que esta persona asume una actitud evasiva, desplazando su responsabilidad para evitar asumir las consecuencias de sus actos con tendencia a victimizarse y justificar sus acciones, atribuyendo que los hechos denunciados fueron cometidos por medio de amenazas y la participación de una tercera persona de quien no brinda suficiente información, ocultando y manipulando información. Por lo que vemos que dicha situación de ninguna manera afecta la fundabilidad de la prisión preventiva impuesta por el ACOT en mérito a los fundados y graves elementos que ha presentado el Ministerio Público y que son incuestionables. Incluso es un hecho no negado por el procesado de que le quitó la vida a su pareja sentimental. Por otro lado, la defensa técnica indica que el procesado no tiene antecedentes de violencia contra la mujer y que la sola mención de la declaración de una mujer no puede considerarse antecedente. Sin embargo, tenemos que existe una denuncia que ha sido presentada también por el Ministerio Público y que fue interpuesta por Jennifer Chero Silva, precisamente contra el procesado, por agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, por haberla golpeado con un bate de béisbol en la cabeza, y a quien previamente vendó los ojos con una cinta, por lo que estamos ante una persona que en sus relaciones amorosas tiene tendencia a ser violento. Y esa incriminación ha sido corroborada por dicha persona cuando presta su declaración, donde agrega que esta persona quiso formalizar con ella e incluso organizar una cena entre familias en su casa de Cieneguilla. Ahora, en cuanto a que la defensa técnica indique respecto al peligro procesal de que su patrocinado cuenta con los arraigos, en este punto debemos señalar que no es del todo cierto, puesto que si nos remitimos al arraigo domiciliario, en este punto el ACOT ha señalado que el hecho de que exista un informe de verificación domiciliaria que coincide con la dirección del procesado en su RENIEC no causa una fuerza vinculante en ese extremo, ya que si bien registra una dirección domiciliaria en su ficha de RENIEC, dicha situación no garantiza que pueda retirarse de dicho inmueble en cualquier momento, puesto que no existe ninguna responsabilidad sobre el mismo, ya que no ha acreditado con documentación complementaria que nos permita conocer en qué calidad se encuentra viviendo en dicho inmueble, como podría ser un contrato vigente u otro. Por lo que en ese extremo, al no haberse acreditado que realmente se encuentre viviendo en dicho lugar, se arriba a que no existe un arraigo domiciliario y en consecuencia dicha situación dificultaría su ubicación en desmedro del proceso penal que requiere su presencia. Además, debe tenerse en cuenta que dentro de las investigaciones se ha conocido que el procesado alquila lugares, y no me refiero a la dirección consignada en su RENIEC, sino otros lugares donde pernocta por días y luego se retira. Esto es, no hay una permanencia en un lugar determinado donde luego se le pueda ubicar, lo que resulta relevante para establecer su afincamiento a la localidad y evitar un cambio de lugar o sustracción de la acción de la justicia. De igual manera tenemos, en cuanto al arraigo familiar, que la Corte Suprema ha señalado que en este aspecto se debe acreditar la responsabilidad familiar, como por ejemplo que la madre dependa o esté
o esta persona esté al cuidado, a su cuidado del procesado, lo que no sucede en este caso, puesto que no se ha acreditado que exista un lazo indesligable y o dependencia económica de algún familiar con respecto al procesado. Por el contrario, sus padres no dependen económicamente de él, sino que son personas que cuentan con solvencia económica, situación que podría conllevar a que el procesado, estando en libertad, pueda sustraerse de la justicia, más aún si los padres del procesado cuentan, como he señalado, con esa solvencia económica. En cuanto al arraigo laboral, tenemos en concreto que el procesado no ha acreditado contar con un trabajo, tampoco se encuentra registrado en la SUNAT como contribuyente. La defensa técnica alega que el arraigo laboral también puede acreditarse a través de actividades informales o independientes, pero tampoco ha indicado en su recurso qué actividad informal o independiente realizaba el procesado al momento de los hechos. Y no lo dice porque no lo tiene. Abona a esto que su patrocinado ha indicado que desde julio del 2024 se encuentra desocupado y buscando trabajo. Aquí podemos apreciar que no hace referencia de haber estado realizando alguna actividad informal o independiente, como señala el abogado. Además, no solo es indicarlo, sino acreditarlo con documentación complementaria, por lo que arribamos a que no realiza ninguna actividad productiva que le genere ingresos para su subsistencia. Y dicha situación favorecería a que esta persona pueda salir de la localidad, puesto que no tiene ninguna atadura, puesto que nada lo vincula en el aspecto laboral a ningún lugar donde pueda ser ubicado. La defensa técnica señala que el procesado puede acreditar que cuenta con otros medios de subsistencia como ahorros, apoyo familiar y otras fuentes de ingreso, pero ello no reemplaza el arraigo laboral que se refiere a una actividad económica que realice. Por el contrario, esos medios que resalta la defensa técnica pueden contribuir a que esta persona utilice esos medios y apoyo familiar que indica contar para rehuir a la justicia. De otro lado, también debemos tener en cuenta que actualmente... Le vamos a conceder un minuto más, por favor, para que concluya. Muchas gracias. Debemos tener en cuenta también, ya para finalizar, de que el Ministerio Público está realizando diligencias actualmente en las cuales ha solicitado informes de levantamiento del secreto bancario, telecomunicaciones y geolocalización. Además, también todavía está pendiente la pericia psiquiátrica que se le va a efectuar al procesado, por lo que en este caso, en base a lo que he señalado y estando a que se debe garantizar todas las etapas del proceso, solicito se declare infundada la apelación solicitada por la defensa técnica y se confirme en todos sus extremos la resolución venida en grado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor abogado. Derecho a réplica, 2 minutos. ¿Hace derecho a réplica, doctor Carrasco? Sí, doctor. Bueno, que como estaba el abogado de la parte agraviada, no sé si... terminamos el debate con ustedes y luego la parte agraviada. Ya, correcto. Ya, doctor. Solo tres puntos. Lo que ha mencionado la señorita representante del Ministerio Público de la existencia de otra denuncia no fue presentada al momento de la audiencia de prisión preventiva. Entonces, no entiendo cómo es que la sustenta ahora tratando de tergiversar la moción que estoy presentando. Segundo punto, lo dicho por la Fiscalía sigue siendo todo una suposición prejuiciosa. Dice que tiene otros domicilios que arrienda. Perdón, discúlpeme, pero ya la Corte Suprema ha señalado que la existencia de varios domicilios no es prueba suficiente para decir que no tiene arraigo domiciliario. Por otro lado, vuelve a tocar lo que el juzgado, ya le he señalado, ha indicado como, o sea, parte como si fuera una pena anticipada del delito, es decir, por la gravedad, por la posibilidad de que pueda evadirse, porque no tiene trabajo, porque no, son todos prejuicios. Y por último, señor magistrado, la propia fiscal acaba de mencionar que las diligencias programadas en la investigación probatoria serían el sustento para obligar a mantener detenido a mi patrocinado. En ningún caso, la actividad del Ministerio Público de Investigación podría sostenerse como un argumento para tener privado de su libertad a una persona que, repito, goza de la presunción de inocencia. Cualquier otro elemento, cualquier otro razonamiento
como los planteados por el representante del Ministerio Público, son solamente una modalidad de anticipo de pena. En este caso, ninguno de nosotros todavía estamos en esa etapa. Se está investigando. Mencionó algo adicional, por favor. ¿Perdón? Esa parte ya lo mencionó en sus argumentos iniciales. ¿Algo adicional? Sí, sí. No, solamente eso. O sea, es un prejuicio lo que existe en cuanto al pedido de prisión preventiva. Eso es lo que quiero decir. Sí, doctor. Debo señalar que en el requerimiento de prisión preventiva el Ministerio Público sustentó esa denuncia que existe contra el procesado respecto a que agredió físicamente también a otra persona, a Jennifer Charo Silva, y eso lo encontramos en el punto 5.15 y que también fue sustentado en la audiencia de prisión preventiva. Y además tenemos que también tener en cuenta de que la defensa técnica no ha acreditado ningún arraigo con ningún documento, y eso se puede ver del incidente. Muchas gracias. Muy bien, vamos a revisar lo mencionado por ambos, por el abogado y por la representante del Ministerio Público. Señor abogado, de la parte agraviada, si bien es cierto, esto es una cuestión técnica respecto a la prisión preventiva, no obstante, vino solicitado usted el uso de la palabra, se lo vamos a conceder. Brevemente, si tiene algo más que agregar, distinto a lo ya manifestado por la representante del Ministerio Público. Sí, señor magistrado, si bien es hecho, nosotros no solamente vamos a hablar de hechos y de los agravios. Aquí tenemos que se ha quitado la vida de una joven de 28 años, profesional, y pues también tenemos evidencia clara que llevó en una mochila un cuchillo de mango de color negro, 2 esponjas, 4 rollos de papel toalla, 5 bolsas de color negro, una botella de lejía, y en todo momento pues su comportamiento del señor Joshua Guamán Jerez ha sido pues de obstaculizar la investigación, dado que primero fue citado como testigo y después recién cuando se halla el cadáver es detenido. Es toda una familia que se ha visto perjudicada, no solamente en la provincia de Barranca, sino a nivel de todo el país. Todas las mujeres están esperando que se administre una correcta administración de justicia y estamos viendo pues un nuevo caso también de feminicidio aquí en Comas y no podemos seguir continuando con dejar en libertad a personas que han estado involucradas en feminicidio. Pedimos nada más que se haga una correcta administración de justicia y estamos a la espera de lo que resuelva su despacho, confirmándose la prisión preventiva y teniendo en cuenta que hasta ahora no se ha entregado el celular ni la lacto de la víctima, que también indica pues el comportamiento del acusado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. El investigado, por favor, prenda su micro si es que desea decirle algo a esta sala en su defensa material. Señor especialista, por favor, coordine sobre el micro del investigado. Sí, doctor. Muy bien. Señor Guamán Jerez, ¿nos escucha? Muy bien, puede pasarle la voz a alguien para que le prenda su micro lo han apagado. Muy bien, ¿quiere decirle usted algo a esta sala como su defensa material? No tengo nada que decir. No, solamente lo que ha dicho su abogado. Sí, sí, muy bien. Habiendo escuchado al señor abogado respecto a los agravios manifestados en su recurso de apelación, así como a la representante del Ministerio Público y el señor abogado de la parte agraviada, y se ha acogido a guardar silencio respecto a su defensa material del investigado. Esta sala especializada le comunica que vamos a resolver dentro del plazo de ley y la resolución se le va a notificar a las casillas que obran en auto. Siendo las 11:42 de la mañana, damos por concluido la presente, cerrado el video. Muchas gracias, hemos concluido. Gracias a todos. Eso.